Hola, están viendo las noticias de oro en el canal de GIGOS TV. En este episodio descubrirán cómo ha cambiado el precio del oro en los últimos 30 años, qué acontecimientos económicos y geopolíticos han afectado al valor del metal precioso, qué se puede esperar del oro en el futuro. No olviden darle a me gusta y suscribirse. En 1994, el precio del oro fluctuaba en torno a los $385. Este año, 30 años después, el coste de una onza del metal precioso casi alcanza la marca de los $2.500. Y esta cifra es la más alta de la historia. Veamos juntos la evolución del precio del oro en las 3 últimas décadas. 1994 a 1999. En los últimos 5 años del siglo XX, el precio del oro se mantuvo relativamente estable, aunque registró un ligero descenso. El 26 de agosto de 1999, el precio del metal precioso alcanzó su nivel más bajo en 30 años, situándose en torno a los $252 por onza. Este descenso se debió a las condiciones económicas que animaban a los bancos centrales a vender sus reservas de oro. 2000 a 2005. Los precios del oro comenzaron a dispararse. ¿Cuál fue el motivo? La tragedia del 11 de septiembre de 2001 y los posteriores conflictos en Afganistán e Irak, que provocaron la incertidumbre mundial. También en esa época se produjo el acontecimiento conocido como la burbuja.com. Las tensiones económicas y geopolíticas hicieron subir el precio del oro de $280 por onza en 2000 a más de $500 a finales de 2005. 2006 a 2011, Gran Recesión. La crisis económica mundial provocó un aumento significativo en los precios del metal precioso. Durante la recesión, los inversores privados buscaron activos seguros, optando, por supuesto, por el oro, así como los bancos centrales de diferentes países. Por cierto, en el vídeo que aparece arriba se explica por qué los bancos centrales consideran el oro un activo protector. Ya el 5 de septiembre de 2011, el precio del metal precioso alcanzó un máximo histórico de más de $1.901 por onza. 2012 a 2015, recuperación tras la crisis. En esos años, el interés de los inversores por el metal precioso se redujo considerablemente. Tras el máximo alcanzado en 2011, el precio del oro comenzó a descender y el 2 de diciembre de 2015 alcanzó el mínimo de ese periodo, unos $1.053 por onza. Esto sucedió en un contexto de fortalecimiento del dólar debido al endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. 2016 a 2019. Renacimiento. Los precios del oro comenzaron a subir de nuevo, hasta alcanzar los $1.517 la onza a finales de 2019. Esto se vio impulsado por la inestabilidad económica en China y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los inversores seguían buscando activos confiables en medio de la incertidumbre y, por lo tanto, optaban por el oro. La demanda aumentaba y con ella subía el precio. 2020, hoy. El periodo de tiempo que comenzó en 2020 y continúa hasta hoy es el periodo más activo de crecimiento de los precios del metal noble en los últimos 30 años. En menos de 4 años, el valor de la onza de oro aumentó más de un 60%. Las razones son muchas. La pandemia de COVID-19 y la posterior recesión, diversas crisis bancarias, altos tipos de interés en varios países, la caída del dólar, conflictos geopolíticos. Estos acontecimientos aumentaron considerablemente la demanda de oro entre los inversores privados y los bancos centrales. Por cierto, ya hemos hablado anteriormente de los 4 factores principales que han influido en la evolución del mercado del oro en los últimos 30 años. Pueden obtener más información sobre ellos haciendo clic en el vídeo que aparece en la parte superior de la pantalla.
¿Cómo se comportará el oro en los próximos 30 años? Dato interesante, si el precio del oro sigue creciendo al mismo ritmo que en los últimos 30 años, en 2054 una onza del metal precioso valdrá más de $14.000. Esta suposición puede parecer demasiado optimista, sin embargo, hace 30 años pocas personas pensaban que el costo de una onza aumentaría más de 6 veces. No obstante, hay algo que se puede afirmar con un 100% de certeza: la inversión a largo plazo en oro es siempre una decisión sensata y justificada. ¿Han visto las noticias de oro en el canal de GigoS TV? No olviden suscribirse y poner un me gusta para no perderse los próximos vídeos. Volveremos pronto con más contenido útil. Hasta pronto.